Lo primero, me gustaría dar de nuevo las gracias a STEM Talenguer por esta labor que hacen de fomentar las carreras de ciencias entre las más jóvenes. Creo que es algo fundamental y es mucho de valorar, así que pues, por ello muchas gracias. Bueno, como ya sabéis, soy yo María Fernández, trabajo en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y hoy quiero hablaros un poco de nanoagregados, solución para almacenamiento de hidrógeno. Cuando nosotros vemos este título, pues yo creo que podemos pensar dos cosas. Primero, ¿qué son los nanoagregados? Algo nano, tiene que ser pequeño, pero yo creo que en general no se sabe muy bien qué es. Y segundo, ¿por qué necesitamos y para qué necesitamos almacenar hidrógeno? Bueno, pues esto es lo que voy a intentar yo explicaros un poco hoy. La primera parte, voy a empezar por el final del título. Voy a mostraros por qué necesitamos una fuente de energía como el hidrógeno. Y en la segunda parte voy a hablar de los nanoagregados, para qué les podemos utilizar y finalmente como aplicación en la absorción de almacenamiento de hidrógeno. Y luego unas conclusiones. El consumo energético mundial no para de crecer. Si nosotros nos fijamos en esta gráfica, vemos que el consumo de energía primaria es aquella que tenemos directamente disponible en la naturaleza, que no necesitamos transformarla ni modificarla para utilizarla, pues vemos que el consumo hasta 1950 iba creciendo, pero de una forma moderada. A partir de aquí, el crecimiento se dispara. Solamente hay pequeños valles que coinciden con épocas de crisis. No sé, desde aquí no veis bien. Por ejemplo, aquí, en torno al 2008, coincidiendo con la última crisis económica. Vale, es normal que el consumo energético aumente. Todos sabemos que la población mundial cada vez es mayor, no para de crecer, pues lógico que el consumo aumente, normal. Pues si nos fijamos ahora en esta otra gráfica, donde en rojo está incluido el crecimiento, la población mundial, es verdad que aumenta, pero el consumo energético aumenta mucho más rápido. O sea, tiene que haber algo más. No solo puede ser la razón el incremento de la población. ¿Qué pasa? Que hay un aumento del consumo de energía en actividades pues, como la industria, el transporte, la agricultura o las labores del hogar, principalmente en los países en vías de desarrollo. Todos nosotros queremos tener nuestro coche ahí al lado de casa, poder cogerlo, ir a la gasolinera, repostar. Queremos tener nuestra lavadora, nuestro lavavajillas, que nos hace la vida más fácil. Queremos poder cargar nuestro teléfono móvil o incluso jugar con nuestra tablet, con nuestra videoconsola. Y todo eso necesita energía. Y claro, el resto de gente que vive en los países en vías de desarrollo también quiere hacer lo mismo. Y eso supone un incremento muy grande en el consumo energético mundial. A ver. El sistema energético mundial se basa principalmente en el uso de combustibles fósiles. Si nos fijamos en esta gráfica en sectores circulares, vemos que la principal fuente de energía es el petróleo, con un 33,3%. Después el carbón, con un 28,1%, aunque puede ser algo sorprendente, pero sí es así. Y solo el 10% de la energía proviene de energías renovables. Un 6,8% de hidráulica o 1,6% de la eólica. ¿Qué pasa? Que el hecho de que el sistema energético mundial esté basado en combustibles fósiles va a tener principalmente dos repercusiones. Una económica y otra ambiental. Económica, porque se trata de energías no renovables, por tanto finitas, y su agotamiento va a dar lugar a que el precio aumente. Es verdad que hemos oído, el petróleo se va a agotar en el año 2020, luego en el 2040, así, y parece que la fecha cada vez la ponemos más lejos. Pero no es porque haya más petróleo, sino porque la tecnología va mejorando y somos capaces de obtener y sacar petróleo de situaciones que antes no podíamos, por ejemplo, con el fracking. El otro tipo de repercusiones ambientales son debidas a que el uso de los combustibles fósiles está asociado a la emisión de elementos contaminantes a la atmósfera y gases de efecto invernadero. Se estima que unos 7 millones de personas mueren al año en el mundo
debido a la contaminación atmosférica. Y en España, como 30.000 personas. Esto se debe a que la contaminación atmosférica está asociada a enfermedades cerebrovasculares, pulmonares, cáncer de pulmón, etc. Otro de los factores que es consecuencia de los gases contaminantes del efecto invernadero es el calentamiento global. Si nos fijamos en esta gráfica, con datos del Grupo Intergubernamental para el Cambio Climático, donde está representada el incremento de temperatura del planeta en función del tiempo, en naranja, aquí, la media mensual, y en rojo, la media anual, vemos que ya en torno a 2018 el incremento de temperatura es de 1 grado centígrado, que es muchísimo. Por último, quiero también destacar el aumento de fenómenos meteorológicos extremos. Lluvias torrenciales, terremotos, maremotos y un mayor número de incendios forestales. Una vez que hemos llegado hasta aquí, está claro que, por ejemplo, una menor contaminación va a dar lugar a una mejor salud para nosotros a corto y a largo plazo. Por lo que está claro que es necesario un cambio en la base del sistema energético mundial. Por un lado, tenemos que hacer un uso más responsable de las energías y, además, fomentar el uso de energías renovables y no contaminantes. Y, además, buscar nuevas fuentes de energía que sean más compatibles con el medio ambiente. Bueno, pues esto es lo que se plantearon unos 200 países en la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático en París en diciembre del 2015. Aquí, en esta conferencia, estos 200 países estuvieron dialogando sobre las causas del cambio climático, los efectos, buscando soluciones. Y claro, os podéis imaginar, si a veces es difícil de acuerdo ponerse 2 personas, como para ponerse de acuerdo 200 países. Pues después de mucho discutir, llegaron a 2 acuerdos. El primero, un objetivo a largo plazo, que era intentar mantener el aumento de temperatura media mundial con respecto a la etapa preindustrial por debajo de los 2 grados centígrados. E incluso intentaron afinar un poquito más, pero no todos los países estaban de acuerdo, que era que este incremento de temperatura no llegara al 1,5 grados. En segundo lugar, propusieron que las emisiones globales alcanzaran su nivel máximo lo antes posible y, a partir de ahí, disminuirlas drásticamente. ¿Qué pasa? Que sí, está muy bien establecer unos objetivos, pero si no dices cómo hacerlo, cómo alcanzarlos, qué medios poner, pues vamos mal. Y en este caso lo que dijeron fue, bueno, cada país que diga qué hace, que elija cuál es su estrategia y ya está. Considerando que hay países que niegan el cambio climático, pues imaginaros cómo vamos. O sea, está bastante difícil. Si volvemos a la gráfica anterior y ahora nos fijamos en la zona aquí de la derecha, podemos ver que si mantenemos las emisiones tal y como hasta ahora, en torno al año 2040-2050 ya habremos alcanzado el incremento de temperatura del 1,5 grados. Con lo que está clarísimamente en peligro el Acuerdo de París. Perdón. Si ahora nos fijamos en qué pasa con las emisiones de CO2, vemos de nuevo que hasta 1950 iban aumentando, pero de una forma lenta, y a partir de ahí se han disparado. ¿Qué pasa? Que sería necesario disminuir, y no solo disminuir, sino reducir a 0 las emisiones de CO2 en torno al año 2040-2050 para que cuando lleguemos al 2100 no superara el incremento de temperatura de 1,5 grados. Como he dicho antes, podéis imaginaros que esto está un poco complicado. ¿Qué pasa en España? Bueno, pues en este caso podemos ver aquí las emisiones de CO2 de combustibles fósiles, que son los que más CO2 emiten. De nuevo,
hasta en torno a 1950, las emisiones de CO2 aumentaban, pero a partir de ahí se dispara, hasta aquí. Hasta en torno al año 2008, que coincidiendo con la crisis económica, empezaron a disminuir. Ahora mismo hay que ver si esta disminución es continuada o, en cuanto empiece a haber de verdad una recuperación económica, empieza a aumentar. Es verdad que ahora ya se sabe que las emisiones de CO2 en el año 2017 aumentaron un 4,4% con respecto al 2016. Así que la perspectiva tampoco es muy halagüeña. Bueno, llegado a este punto, en el caso de España sí que tengo que mencionar que en noviembre del año pasado el actual Gobierno sacó una propuesta de ley de cambio climático y transición energética, donde justamente lo que se proponía era reducir a cero las emisiones de CO2 procedentes del transporte en torno al año 2040-2050. Es verdad que las emisiones del transporte no son la mayoría, pero bueno, es un punto por el que se puede empezar. De nuevo, llegado a este punto, vemos que es necesario hacer un uso más razonable de la energía, fomentar el uso de energías renovables que no sean contaminantes y, además, buscar nuevas fuentes de energía que sean más respetuosas con el medio ambiente. Pues una de esas fuentes de energía es el hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Bueno, es el gas más abundante del universo, por ejemplo, está en las estrellas. Es el elemento químico más ligero y más sencillo. Tiene un protón en el núcleo y un electrón, nada más. Forma el 75% de la materia que hay en el universo, el 93% de los átomos del cosmos. En el caso de la Tierra, es el 9º elemento químico más abundante. En las estrellas se encuentra en estado gaseoso, pero aquí no lo tenemos libre, sino que está unido a otros elementos químicos formando compuestos. Está en el agua, está en algunas proteínas, en los hidratos de carbono, en los combustibles fósiles, en muchos. Es el combustible, como veremos después, con la mayor energía específica. Cuando reacciona con agua, el único residuo es vapor de agua, por lo que no emite gases de efecto invernadero. No es una fuente de energía primaria, pero se puede producir a partir de numerosos precursores, los combustibles fósiles, la energía nuclear, la energía renovable. Es la fuente de energía más limpia, y esto quiero que os quede muy claro, sí y solo sí la obtenemos a partir de fuentes renovables. En caso de que no sea así, es verdad que no vamos a contaminar cuando usemos el hidrógeno como combustible, pero sí vamos a contaminar en el momento de producirlo. Actualmente, el 95% del hidrógeno que se produce es a partir de fuentes no renovables, principalmente de gas natural. Pero aún así, las emisiones de CO2 se reducen en torno a un 40%. Bueno, algo es algo. ¿Cuál es el problema? Bueno, como acabo de decir, la producción de hidrógeno renovable. El año pasado, Repsol y Enagás establecieron un acuerdo para diseñar la estrategia y fomentar el uso y la producción de hidrógeno renovable a partir de energía solar. También ha habido alguna iniciativa en León, creo que era, de producir hidrógeno a partir de biomasa, o sea que se está trabajando en ello. Pero el mayor problema para utilizar el hidrógeno como fuente de energía es su almacenamiento y distribución de forma segura, fiable, compacta y ecológica. Muy bien, tenemos el hidrógeno como combustible, pero ¿para qué lo podemos utilizar? Pues para numerosas cosas, casi para todo lo que se os ocurra. Por ejemplo, en dispositivos móviles, para nuestro teléfono móvil o nuestro ordenador, tenemos dos opciones. Tenemos nuestra, digamos, batería con hidrógeno en el móvil o lo podemos cargar de forma externa. Otra aplicación es las aplicaciones aeroespaciales. Aquí tenemos la foto del primer avión de hidrógeno.
Se puso en marcha en el año 2008 y fue aquí, en España. Una vez él había alcanzado la altura de crucero, el piloto desconectó la batería y estuvo volando con hidrógeno unos 20 minutos a 100 km por hora. Es un principio. Otra aplicación es en la industria naval. El transporte marítimo es uno de los mayores contaminantes de los océanos. Y este tipo de energía puede ayudar a reducir la contaminación. En concreto, este barco que tenemos aquí es el Energy-Observer. Se puso en funcionamiento el año pasado, está dando actualmente la vuelta al mundo durante 6 años. Utiliza solamente energías renovables e hidrógeno. Lo que hace es, con la energía solar y las placas solares, obtiene el hidrógeno del agua del mar, que lo almacena, y después lo puede utilizar en los momentos que necesita, por ejemplo, de noche cuando no hay sol. Como he dicho, este barco está dando la vuelta al mundo, va a parar en unos 40 países con un claro objetivo divulgativo de mostrarnos a todos una aplicación real y posible de este tipo de energías. Otra aplicación que está también adquiriendo mucha importancia ahora es aumentar la autonomía de los drones. Otra posible aplicación que no tengo aquí es en las plantas de energía solar y eólica. Cuando tenemos mucho sol, mucho viento, podemos utilizarlo para producir el hidrógeno que podemos almacenar y luego utilizar en los picos cuando tenemos un pico de energía. Y por último, una de las aplicaciones más importantes por el volumen de emisiones de CO2 que producen es en el transporte. Y de esto voy a hablaros un poquito más. Aquí tenemos varios ejemplos de coches o vehículos que utilizan hidrógeno. El Honda FCX Clarity fue el primer coche de hidrógeno que se fabricó. Este de aquí, el Hyundai X35, fue el primer coche de hidrógeno que se fabricó en cadena. Creo que fueron como unas 1000 unidades. Bueno, perdón. Este es otro de los coches de hidrógeno Toyota Mirai 2014. Este de aquí es de los más recientes. Tiene una autonomía de 800 kilómetros, un maletero muy parecido al de los coches convencionales. Creo que son 163 caballos. Un tiempo de repostaje prácticamente igual que el de cualquier coche de diésel y gasolina. O sea, el único problema es que tiene un precio de 55.000 euros. Que claro, accesible para todos, pues no es. Este otro ejemplo que tenemos aquí es un autobús de Toyota que sé que se va a utilizar en Tokio durante los Juegos Olímpicos del 2020. De forma que se van a reducir las emisiones de CO2 durante los Juegos Olímpicos y además, de nuevo, van a enseñar al mundo, a todos, que este tipo de energía se puede utilizar. Y para terminar, otra de las aplicaciones que se cree que va a adquirir en gran importancia es en el transporte de mercancías. Este tipo de vehículos, como diré después, tiene un motor eléctrico, no hacen ruido y entonces permite transportar las mercancías en un horario en que no se molesta. Como no hacen ruido, pueden circular por la noche y además lo que hacen es que durante el día pues, tenemos menos tráfico. Que, bueno, sobre todo en las grandes ciudades, pues eso se nota mucho. ¿Cuál es el problema con este tipo de vehículos? Pues que, bueno, como he dicho, hay que recargarlo, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues, bueno, me he saltado. Primero, ¿cómo funciona este tipo de vehículos o de aplicaciones en general de hidrógeno? Tienen lo que se denomina pila o celda de combustible. Es un dispositivo que lo que hace es transformar la energía química del combustible directamente en electricidad. A ver, aquí tenemos el esquema de una pila de combustible. Tenemos el ánodo, donde se introduce el hidrógeno, que es nuestro combustible. El cátodo, aquí a la derecha, donde se va a introducir el oxidante, que en nuestro caso va a ser oxígeno. Y en medio tenemos una membrana que deja pasar los iones, pero no los electrones. Los electrones van a circular por un circuito externo
por lo que vamos a tener la electricidad. En nuestro caso, como he dicho, tenemos el hidrógeno, en presencia de un catalizador se disocia en 2 protones y 2 electrones. Los protones atraviesan la membrana al cátodo, los electrones van por el circuito exterior. En el cátodo se juntan los protones, los electrones y el oxígeno, que normalmente proviene del aire, y vamos a obtener solamente agua, por lo que el único residuo, como he dicho, es agua. A todos nosotros, yo creo que estas aplicaciones de hidrógeno nos suenan algo reciente, de hace poco tiempo. Yo creo que los coches de hidrógeno pues eso, son del 2000 poquito. Sin embargo, la primera pila de combustible la diseñó William Robert Groth, que era un jurista científico danés, y fue en el año 1839, que hace mucho. Lo que descubrió es que cuando el hidrógeno gaseoso reaccionaba con oxígeno gaseoso, pues producía electricidad. Aquí tenemos un esquema de la primera pila de combustible. Tenían 2 electrodos de platino en una solución de ácido sulfúrico. Entonces, cuando introducía hidrógeno gaseoso en un electrodo y en el otro oxígeno gaseoso, pues obtenía electricidad. Además, vio que poniendo varias pilas en serie podía obtener la energía suficiente como para disociar el agua. Aunque he dicho que la primera pila de combustible es del 1839, en realidad no fue hasta mediados del siglo XX cuando apareció la primera aplicación práctica, que consistió en que el gobierno de Estados Unidos decidió que quería utilizar las pilas de combustible como forma de obtener energía en las naves espaciales. De esta manera obtenía electricidad y además el agua lo podían utilizar los astronautas para beber o para refrigerar la nave. Sin embargo, no fue hasta 1973, con la crisis de petróleo, cuando de verdad se empieza a desarrollar la tecnología necesaria para tener estas aplicaciones. En el caso concreto de los vehículos de combustible, de hidrógeno, pues aquí tenemos un coche. Aquí estarían los depósitos de hidrógeno, aquí, que sería transportado hacia la pila de combustible. El oxígeno lo obtendríamos del aire, por aquí y delante. Obtendríamos la electricidad que se llevaría al motor y así funcionaría el coche. Luego, además, este tipo de vehículos tiene un sistema de recogida de energía durante la frenada que transporta la energía a una batería donde lo podemos utilizar en el momento que necesitemos una mayor potencia. Vale. Pero, ¿cómo repostamos este tipo de coches? Bueno, como he dicho, estos coches son coches eléctricos, con un motor eléctrico, igual que puede tener cualquier coche eléctrico, como el Twizy, por ejemplo, pero no es necesario coger y enchufarlos para recargarlo. No. Nosotros vamos a nuestra estación de hidrógeno, que son las hidrogeneras, que como podéis ver, tiene la misma forma que una estación de servicio habitual, con nuestro aquí surtidor de hidrógeno. Cogemos la manguera, la enchufamos en nuestro coche, que queda completamente sellado, porque así evitamos pérdidas de hidrógeno. Y en un tiempo pues más o menos igual que el que tardamos en repostar cualquier coche, pues lo tenemos listo. 5 minutos, ¡hala!, cogemos y nos podemos ir. ¿Cuál es el problema? Pues el siguiente. Que en Europa solamente hay 139 hidrogeneras, de las cuales 43 están en Alemania. O sea, ya nos hemos ido. En esta zona de aquí, muy bien, pero eso. En España solo tenemos 6 hidrogeneras. Una de acceso público, que está en el Centro Nacional de Hidrógeno, en Castilla-La Mancha. 3 con cita previa, en Huesca, Zaragoza y Sevilla, creo que es. Y otras 2 con acceso restringido. Como comprenderéis, con 6 hidrogeneras, pues mal vamos. Si nos fijamos, aquí en Castilla y León no tenemos ninguna. O sea, que malamente nos íbamos a mover con este tipo de vehículos. Además, llama la atención que ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Bilbao haya ninguna. Es verdad que se supone que de aquí a 2020 el número de hidrogeneras va a aumentar a 20,
pero vamos, estamos en el 2019 y la cosa no mejora. Claro, aquí nos planteamos un problema. ¿Qué va primero? Lo típico, huevo, la gallina. O sea, ¿quién se va a comprar un coche de hidrógeno si no tenemos de recargarlo? ¿Y quién va a poner una hidrogenera si no hay una flota de coches de hidrógeno que vayan a hacer uso de ella? Así que así estamos. Como he dicho antes, el principal problema del uso del hidrógeno como fuente de energía es su almacenamiento. El hidrógeno es aquí. Tiene la densidad energética gravimétrica, que es la relación entre la energía y el peso mayor de todos los combustibles, ya sea líquido o en estado gaseoso, pero la densidad volumétrica, que es la relación energía-volumen, es, por ejemplo, 4 veces menor que la gasolina. ¿Qué pasa? Que necesitamos depósitos grandes, muy voluminosos, para almacenar la misma energía que usaríamos con la gasolina, por ejemplo. ¿Cuál es el reto? Pues almacenar la mayor cantidad de hidrógeno posible en el menor volumen posible y con el menor peso posible y de una forma segura, fiable y compacta. Existen varias formas de almacenar hidrógeno. Aquí os voy a mostrar 3. Hidrógeno comprimido a alta presión, por lo que son necesarios depósitos pesados y muy voluminosos. Además, puede haber problemas en caso de fuga o accidentes. El hidrógeno es un elemento muy ligero, es muy fácil que pase las paredes y entonces tiene que estar hecho de materiales muy, muy seguros. La segunda forma de almacenamiento es como hidrógeno líquido. Necesitamos temperaturas muy bajas, de menos 273 grados. Y claro, necesitamos dar un aporte de energía muy importante para enfriar el hidrógeno a esa temperatura y luego mantenerlo. ¿Y cuál es la tercera forma de almacenamiento? Bueno, hidrógeno almacenado en materiales, que es en la que trabajo yo. Puede ser hidrógeno almacenado sobre una superficie, absorbido en superficie, ya sea como una molécula de H2, porque el hidrógeno normalmente está formando una molécula con 2 hidrógenos, o puede disociarse y absorberse de forma atómica. Otra opción de almacenamiento es que el hidrógeno se sitúe así entre los huequecitos que hay en el material, con hidrógeno intermetálico. Otra opción es que el hidrógeno se una con otros elementos químicos y formen hidruros. Y por último, tenemos una opción que es que los compuestos con hidrógeno se unan con el agua y de esta forma tenemos hidrógeno en el agua y en el compuesto. ¿Cuáles son las ventajas? Pues que tenemos un mayor almacenamiento de hidrógeno que en los casos anteriores. La cantidad de hidrógeno almacenado va de aquí hacia aquí. Vamos a necesitar volúmenes menores, presiones más bajas y temperaturas a las cercanas a la temperatura ambiente. ¿Qué conseguimos con esto? Pues reducir los problemas de seguridad, no tenemos esas altas presiones, no vamos a tener que dar un aporte de energía tan grande porque no tenemos que enfriar el hidrógeno y mantenerlo a temperaturas tan bajas. ¿Cuál es el problema? Pues que necesitamos mejorar la densidad volumétrica y gravimétrica. Y en el caso de la absorción en superficie, que es donde se encuentran los nanoagregados, necesitamos aumentar la superficie de absorción. Bueno, llegados a este punto, voy a pasar a la segunda parte de la charla, que corresponde a la primera parte del título. ¿Qué son los nanoagregados y para qué se utilizan? Eso. Los nanoagregados, agregados atómicos o clústeres en inglés, son nanopartículas que están formadas por entre 3 y 3 por 10 a las 7 unidades. Pueden estar formadas por un solo elemento o por varios, y prácticamente por estar compuestas de cualquier elemento de la tabla periódica. Aquí tenemos algunas estructuras como ejemplo de agregados. Un agregado de 4 átomos de oro, que veis que tenéis una estructura plana. Aquí tenemos otro agregado de 4 átomos, pero en este caso de aluminio, que presenta una geometría tridimensional. Este es de 5 átomos de aluminio. Este es un agregado de 20 átomos de oro, que es un tetraedro y que no hay ningún átomo en el interior. Es una estructura muy, muy especial que tiene el oro. Aquí hay un agregado de 55 átomos de oro, otro de 190 átomos de aluminio, y aquí tenemos uno más grande, que es un agregado de 1000 átomos.
¿Por qué son importantes estos agregados, aparte de porque os lo diga yo? Bueno, pues porque sus propiedades son muy diferentes del átomo aislado o de cuando tenemos una fase extensa, o sea, un trozo de material grande. Y principalmente cuando estamos hablando de agregados muy, muy chiquititos. ¿A qué se debe que sus propiedades sean tan especiales? Porque, si no, ahora lo veremos, el número de átomos en la superficie aquí del agregado, en relación con los átomos en el interior, es mucho mayor en el caso del agregado que en el caso de la superficie. Mira, aquí abajo tenemos una tabla con 5 agregados con estructura icosaédrica, con 13, 55, 147, 309 y 561 átomos. Si nos fijamos en la fila de abajo, el agregado con 13 átomos, el 92% de los átomos están en la superficie. Y solamente uno está en el interior. Para el agregado de 55 átomos, el 76% de los átomos están en la superficie. Para el de 147, el 63% de los átomos. Según aumentamos el tamaño del agregado, el porcentaje de átomos en la superficie disminuye. Pero aún así, el agregado de 561 átomos tiene el 45% de los átomos en la superficie. Vale. Otra de las características importantes de los nanoagregados es que su tamaño, sus propiedades dependen mucho del tamaño. Y cuando digo el tamaño, quiero decir del número exacto de átomos que lo forman. No es lo mismo tener 4 átomos que tener 5. Aquí tenemos un ejemplo de un trabajo experimental donde estudia los agregados de oro y la absorción de CO en agregados de oro. Aquí arriba tenemos un espectro de masas que, para que entendamos, lo que nos muestra nos da un pico para cada tamaño de los agregados y la altura de los picos nos va a decir qué cantidad de esos agregados tenemos en nuestra muestra. Pues lo primero que vemos es que la altura de los picos no es igual para todos los tamaños. Por lo que he dicho antes, aquí el tamaño sí importa, es muy importante. No es lo mismo un agregado con 9 átomos, que hay poquito, que un agregado con 13, que tenemos mucho. Si ahora miramos en la parte de abajo, donde tenemos la absorción de CO en nuestros agregados, pues pasa algo parecido. No tenemos la misma altura de picos en todos los tamaños. Por ejemplo, el de 15 es mucho mayor que el de 9. Y además, el número de piquitos no es lo mismo para un tamaño que otro. ¿Qué es eso? Pues que las variaciones de átomo a átomo son debidas a los sitios con diferente coordinación en el agregado de oro. Vale, ¿qué es eso? Si nos fijamos aquí, tenemos el agregado de 4 átomos. Este átomo de aquí y este átomo de aquí solo están unidos a otros 2 átomos, que es lo que se denomina coordinación, el número de vecinos que tienen cerca. Si nos vamos a este tridimensional, todos los átomos están unidos a 3 vecinos. Si nos vamos a tamaños más grandes, vemos que en el caso del vértice tenemos coordinación 5, un tipo de coordinación de átomos cercanos. Los que están en el lado tienen una coordinación mayor. Si te vas aquí a la zona del centro, pues los átomos tienen todavía mayor número de vecinos. Incluso hay aquí algún átomo en el interior que está completamente rodeado por otros átomos. Pues cada una de estas posiciones que os he dicho va a absorber el CO de distinta manera. Y en particular, las que tienen menos vecinos, como estos de aquí, son las que más moléculas de monóxido de carbono absorben. Y por eso, en el experimento, según los átomos con coordinación diferente que tengamos, vamos a tener más o menos moléculas de CO. Otra de las características importantes de los nanoagregados es que sus propiedades dependen de su composición química, es decir, de los elementos químicos que lo forman. Perdón, me he cargado. Vale, me toca ir hasta... Bueno. Cerraré un poquito, perdón. A ver. Bueno, pues como iba diciendo, otra de las características importantes de los nanoagregados es que sus propiedades dependen de los elementos que lo forman. No va a ser lo mismo tener un agregado que está compuesto de un tipo de átomos que de varios. Ahora, aquí. Imaginemos que no tenemos nuestro agregado de 55 átomos, quitamos uno de los átomos de oro y lo sustituimos por un átomo de cobre. Pues este clúster, este agregado, va a ser muy diferente
que a este otro. También podemos cambiar 2 átomos, 5 o los que queramos. No va a ser tampoco igual tener los 2 átomos alejados que tenerlos cerca, que estén en la superficie o que estén en el interior. Para que nos hagamos idea, vosotros imaginaros que estáis en un grupo de amigos. Cuando se va un amigo y viene otro que es más o menos igual de amigo que el que se ha ido, pues no vais a notar mucho la diferencia, nos vamos a quedar todos igual. Pues lo mismo. Pero cuando viene un amigo que es más amigo, pues el grupo a lo mejor mejora. Pero que si el que viene es un profe de estos que, bueno, a lo mejor no nos llevamos tan bien, pues las cosas cambian. Pues lo mismo pasa con los agregados. No es lo mismo cuando estamos nuestro grupito que cuando viene otro que puede ser a mejor o a peor. Aquí vemos un ejemplo en que la estructura se mantiene, pero no tiene por qué. Esta geometría de aquí corresponde al agregado de 13 átomos de oro. Tiene una estructura amorfa bastante fea, digamos. Pues cuando introducimos un único átomo de wolframio o molibdeno, podemos pasar a esta geometría con mucha mayor simetría, que es una estructura icosaedral. Si volvemos a la absorción de monóxido de carbono en agregados de oro, vemos que cuando tenemos oro y lo sustituimos por 1 o 2 átomos de plata, aquí en negro está la absorción de CO en el agregado de oro solo, en rojo con un átomo de plata y en 2 en naranja. ¿Qué pasa? Que más o menos las cosas no cambian. O sea, tú cambias un oro y una plata por un átomo de plata y prácticamente no hay ningún efecto. La plata actúa como mero sustituto del oro. Pero si lo que tenemos es vanadio en vez de plata, las cosas cambian mucho. Aquí, en rojo, tenemos la absorción de monóxido de carbono en oro y en verde, en oro con vanadio. Hasta 14 átomos, el oro con vanadio absorbe mucho más el CO, porque el CO tiende a situarse sobre el vanadio. ¿Pero qué pasa aquí? Que la estructura, la geometría del agregado cambia. El vanadio se introduce dentro, se rodea completamente de oro y entonces las moléculas de CO pues, no tienen forma de acceder. Por otro lado, vemos que aquí en el oro sigue siendo la absorción grande. Eso es porque en este tamaño el oro tiene unas estructuras muy especiales y tienen muchos de estos átomos pocos coordinados de los que os decían antes. Vale. Llegado a este punto, hemos visto que las propiedades de los agregados dependen mucho de su tamaño y de su composición, del elemento que lo forma. Esto va a hacer que podamos jugar con estos dos factores, o sea, el número de átomos y los elementos que lo forman, y vamos a poder diseñar un agregado que podamos utilizar para la aplicación concreta que queremos. O sea, nos va a dar muchísimo juego en aplicaciones. Y como os podéis hacer idea, las aplicaciones son, numerosas. Por ejemplo, aplicaciones en medicina regenerativa, como sustitutos óseos, en administración dirigida de medicamentos. En este caso, el medicamento se absorbe sobre el nanoagregado, que podemos redirigir hacia la zona enferma, la afectada, con campos magnéticos o con calor. Por ejemplo, en el caso de un cáncer, podemos llevar nuestro nanoagregado con el medicamento a la célula cancerosa, de forma que vamos a reducir la dosis, porque es más localizado. Vamos también a reducir los efectos secundarios. Y, por último, el efecto sobre las zonas sanas que están alrededor de la célula cancerosa también va a ser mucho menor. Otra posible aplicación es en biosensores, para controlar la cantidad de los alimentos o del aire. Los nanoagregados nos permiten detectar cantidades, por ejemplo, de contaminantes mucho más pequeñas que otro tipo de sistemas. Y, por último, en el campo de la catálisis podemos destacar la oxidación del monóxido de carbono, como hemos estado viendo antes como ejemplo, o el almacenamiento de hidrógeno. Cuando nosotros tenemos un problema en investigación, queremos saber cómo se comporta un material o queremos diseñar cualquier tipo de material o pues, explicar algo que no entendemos, lo podemos abordar de 3 maneras. Una es yéndonos al laboratorio,
fabricamos nuestro material que queremos analizar, o si lo tenemos, pues lo cogemos, realizamos un experimento, tomamos unas medidas que después vamos a poner en forma de tabla, de gráfica, y las interpretamos. ¿Vale? Otra opción es cogemos un lápiz y un cuaderno, o la tiza y la pizarra, y nos ponemos a intentar desarrollar una teoría que explique el fenómeno que queremos. Y luego tenemos una tercera vía, que es en la que yo me dedico, que es la de simulaciones por ordenador, que consiste en utilizar programas de ordenador para resolver un problema de forma numérica. El avance en los ordenadores ha permitido que podamos usar este tipo de investigación cada vez de una forma más habitual. Aquí tenemos una foto del Centro Nacional de Supercomputación en Barcelona, pero no hace falta irse a grandes instalaciones. Aquí tenemos otra imagen de la sala de ordenadores de la Facultad de Ciencias de la UNED, donde yo trabajo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar las simulaciones? Bueno, nos permiten comparar nuestros resultados con los experimentos y verificarlos. Vamos a poder obtener datos de situaciones en que el acceso experimental es difícil, altas presiones o temperaturas. Podemos utilizarlo para diseñar materiales. En el caso de los agregados con más de un elemento que hemos visto antes, una simulación nos va a poder permitir abarcar un gran número de elementos. Después, los más interesantes para la aplicación que queremos, los podemos llevar al experimento y comprobarlo. De esta forma, vamos a utilizar los recursos económicos de una forma mucho más razonable. Irse directamente al laboratorio pues, sería algo económicamente imposible. Aquí tenemos algunos ejemplos de simulaciones. Esta simulación se trata de una lámina de platino rodeada de agua, y aquí tenemos una molécula de hidrógeno y vamos a ver cómo se comporta. Inicialmente la molécula está unida, los dos H2, según se acerca a la superficie hemos visto que se separa y después se va desplazando hasta la posición en la que está más a gusto, que es entre dos átomos de platino. Luego, aquí tenemos de nuevo el agregado de 20 átomos de oro, que os dije al principio, que tiene una estructura tetraédrica muy especial, no tiene ningún átomo en el interior, está completamente hueco. Y aquí vemos pues, cómo los átomos se van desplazando un poquito hasta que encuentran la posición donde, como he dicho antes, pues está más a gusto. Este otro ejemplo, tenemos un agregado de platino y plata a 1000 Kelvin, y aquí lo que se ve es el efecto que tiene de introducir o quitar átomos de un tipo de otro hasta encontrar la estructura con la composición que más les gusta. A ver. Vais a ir viendo cómo los átomos de platino en rojo y los de plata en azul van cambiando, de forma que los átomos de plata van a tender a situarse en la superficie y a ser en menor cantidad, además, que los átomos de platino. ¿Ves? Aquí tienden a colocarse en la zona externa y, además, a intentar juntarse entre ellos. Vale. Volviendo ahora ya a la absorción de hidrógeno en materiales, el hidrógeno se puede absorber de tres maneras. Primero, mediante una absorción química, donde la molécula de H2 tenemos los dos hidrógenos inicialmente unidos, se separan, o sea, se disocian, que eso significa que se rompen, se absorben muy fuertemente en la superficie, pero luego es muy complicado separarlos. Y claro, cuando queremos utilizar nuestro hidrógeno, pues le tenemos que separar del material. Así que este no es la mejor opción. Una opción física, donde la molécula de H2 se absorbe muy poquito y claro, tampoco no la podemos romper después, así que tampoco. Y luego hay una tercera forma de absorción, una absorción intermedia, donde el enlace de H2 se debilita, los átomos de hidrógeno se separan, pero no llegan a romperse. Y este tipo de absorción es la mejor para almacenar hidrógeno. De nuevo,
jugando con el tamaño del agregado y su composición, vamos a poder pasar de un tipo de absorción a otra. Por otro lado, en los últimos años se ha usado mucho los compuestos de aluminio e hidrógeno para almacenar el hidrógeno. Debido a que el aluminio es mucho más barato que, por ejemplo, el platino, que es el elemento que más se suele utilizar, y además almacena mucho hidrógeno. ¿Cuál es el problema? Pues que el aluminio, por un lado, la reacción es muy lenta. Tenemos que conseguir, además, que haya más sitios de absorción. Y, por otro lado, la energía que tenemos que dar para romper la molécula de H2 para disociarla es muy alta. ¿Qué pasa? Lo primero lo podemos resolver disminuyendo el tamaño del agregado. He dicho antes que cuando tenemos un agregado tenemos mucho más átomos en la superficie. Pero, ¿qué pasa con la barrera de disociación? Bueno, aquí tenemos un cálculo en el que se muestra que si tú tienes aluminio solo, tienes que dar toda esta energía para que los hidrógenos se separen. Sin embargo, cuando pones un átomo aquí de titanio, la energía para que se rompa la molécula es mucho menor. Pues esto es justamente a lo que yo me dedico. A estudiar la absorción de hidrógeno, el almacenamiento de hidrógeno, en agregados de aluminio, donde hemos introducido un átomo de un metal de transición. En este caso, de vanadio. Esto que os voy a mostrar ahora ya es la simulación real del trabajo que hago yo, para que veáis. En la primera columna tenemos las estructuras de los agregados de aluminio con vanadio, entre 2 y 10 átomos de aluminio. Lo primero que vemos es que las geometrías normalmente son distintas. De repente tienes aquí este agregado con 5 átomos y pasas a este de 6 con una geometría que no tiene nada que ver, o sea, que depende mucho del tamaño. Es verdad que el vanadio, que no os lo he dicho, pero el vanadio es el rojo, en azul el aluminio y aquí en blanco va a ser el hidrógeno. El vanadio, en todos los casos, se tiende a situar alejado, con los menos aluminios posibles cerca. Eso sí que es independiente del tamaño. Si ahora miramos aquí, en la segunda columna, aquí y aquí, tenemos la molécula de H2, que se sitúa muy cerquita del vanadio, aquí, o lo más cerca posible. No le gusta nada el aluminio. El aluminio solamente absorbe hidrógeno atómico, no nada de molecular. Y si luego vamos a la última columna, aquí sí que vemos que una vez que el hidrógeno se ha roto, se sitúa un poco como le da la gana. Para el caso de 2 átomos de aluminio, el hidrógeno está entre un vanadio y un aluminio, pero entre el mismo aluminio. Cuando te vas al de 3, entre el aluminio y vanadio, pero con 2 aluminios distintos, aquí y aquí. Cuando vas al de 4, pues el hidrógeno primero se disocia en el vanadio y luego se desplaza hacia el aluminio. Es decir, que en función del tamaño que tengamos, el aluminio se sitúa en un sitio diferente. Si ahora miramos esta tabla, donde está aquí en esta columna y esta, la energía que ganamos, por así decirlo, cuando nuestra molécula de H2 se une al agregado, que sería esta de aquí, o cuando nuestros 2 átomos de hidrógeno pues, se acercan al agregado y se sitúan en él, que es esta de aquí. Lo primero que vemos es que cuando tenemos los 2 átomos por separado, ganamos mucha más energía que cuando los tenemos juntos. Además, este tamaño de aquí, de 2 agregados, es el que tiene una energía mayor, seguido del de 10 átomos. Y luego quiero que también os fijéis en este de 4, que aunque no es la energía tan alta como en otros casos, va a ser un caso muy, muy especial. Y ahora veremos por qué. No os lo he dicho antes, pero en la investigación lo más importante y lo normal es hacer experimentos, teoría y medidas, todo junto. Normalmente una persona no sabe hacer de todo, entonces se colabora con otros grupos de investigación. Bueno, pues este resultado de aquí es un experimento que está hecho por el grupo de Jan Bamwell en Bélgica, con el que estoy colaborando en este trabajo. Aquí lo que vemos es también la cantidad de átomos, o sea, de agregados en azul oscuro sin hidrógeno que tenemos en nuestro experimento, en azul intermedio con una molécula de H2 o 2 átomos de hidrógeno, y en azul clarito cuando tenemos o 2 moléculas de H2 o 4 hidrógenos.
¿Qué vemos? Que en el caso de dos átomos tenemos muchos agregados con dos hidrógenos, con dos hidrógenos en la molécula. En el de 10, lo mismo. Tenemos una energía de absorción alta, por tanto, en el experimento tenemos mucho hidrógeno. ¿Pero qué pasa en el caso de 4? Si vemos aquí, en el experimento no tenemos hidrógeno absorbido, pero nosotros habíamos dicho que en nuestro cálculo sí que tenía una energía de absorción bastante grande. ¿Qué pasa? Bueno, pues si nos fijamos en esta gráfica, donde está representado la energía que tenemos que dar para que nuestra molécula de H2 se rompa, ¿qué pasa? Para el agregado de dos átomos, estamos aquí arriba, nos gusta mucho más estar aquí abajo, tenemos como un tobogán, estamos arriba y bajamos, ningún problema, perfecto. Aquí abajo, pues tenemos una pequeña barrerita, tenemos lo mismo el tobogán, pero tenemos una barrerita, un muro que tenemos que saltar. Pues con un poco de energía, corremos un poco, pues la podemos saltar y luego bajamos abajo que estamos más a gusto. ¿Qué pasa con el de 4 átomos? Pues que la barrera que tenemos que saltar es enorme. Por mucho que corramos, por mucha energía que nos den, no vamos a poder pasarla. Y eso es lo que ocurre en el experimento. Que por mucho que el hidrógeno quisiera estar separado, como tendríamos que dar un aporte de energía muy alto, pues no lo vamos a poder, no lo podemos conseguir, no se puede disociar. Llegado a este punto, y ya para terminar, vemos que el agregado más favorable para almacenar hidrógeno es este de 2 átomos de vanadio. Tiene una energía de absorción grande y una barrera muy pequeña. Sin embargo, diciendo la verdad, tiene un pequeño problema. Si nos fijamos, aquí muy bien, se disocia, pero los átomos de hidrógeno se sitúan muy cerca del vanadio. Cuando otra molécula de hidrógeno se aproxima al clúster y se quiere romper, como lo hace cerca del vanadio, pues es complicado. Entonces, no va a permitir un almacenamiento de demasiado hidrógeno. Y ya, bueno, para concluir, hemos visto que es necesario un cambio en la base del sistema energético mundial. Hay que reducir las emisiones de CO2. Hay que fomentar el uso de energías menos contaminantes, que sean más limpias. Además, realizar un uso razonable de la energía para disminuir su consumo, además que sea compatible con un menor daño al medio ambiente. Hemos visto que el hidrógeno es una alternativa no contaminante, que una forma muy prometedora de almacenar hidrógeno es absorbiéndolo en materiales. Por otro lado, en la segunda parte hemos visto que los agregados muestran una dependencia de sus propiedades con el tamaño y los elementos químicos que lo forman, que los agregados de aluminio dopados con vanadio presentan una dependencia en función del tamaño, como hemos visto antes, que el tamaño aquí es muy importante. Es algo que quiero que os quede claro, que en el caso de los agregados el tamaño sí importa. Y por último, hemos visto que los agregados de aluminio dopados con vanadio, para algunos tamaños, permiten que la molécula de H2 se rompa y que podamos almacenarlo. Y por último, pues muchas gracias por vuestra atención.